Es miércoles, día de la columna política, de recibir a Eduardo Botinelli, sociólogo y director de Factum. Gracias por estar hoy otra vez con nosotros, ¿Qué tal, Eduardo? Mariana? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bueno, recién los tapes que compartíamos son el preámbulo de alguna manera de esta columna que vas a tratar Cabildo Abierto y también su vínculo con el resto de los socios de la coalición de gobierno. ¿Qué novedades hay al respecto de este asunto? Bueno, primero tenemos lo que fue la interpelación, que en el medio de la interpelación, digamos, estuvimos en la columna pasada y quedaban planteados algunos escenarios con un final incierto, digamos, porque efectivamente lo que hiciera Cabildo era muy importante en términos de sumarse a lo que finalmente fue la moción del oficialismo puro, digamos, o más presidencial, que del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, donde también está el Partido de la Gente. Esa era una posibilidad, es decir, sumarse a una moción de apoyo explícito a las explicaciones dadas por el ministro del Interior. Estaba la alternativa de que votara con el Frente Amplio una moción más dura. Y el tercer camino, que finalmente es el que se dio, pero más parecido al anterior escenario que decía. Es decir, bueno, Cabildo Abierto presentó una moción digamos, propia, donde establecía críticas a lo que fueron las políticas del Frente Amplio, críticas a lo que fueron o lo que está haciendo la gestión del actual gobierno, y un par de puntos más, uno de apoyo a la policía, y de alguna forma lo que se dio en la discusión fue que el Frente Amplio pidió el desglose de esa moción y terminó votándose con los votos de Cabildo Abierto, la moción de Cabildo Abierto íntegra, y con los votos de Cabildo Abierto a los que se sumó el Frente Amplio, los puntos en el desglose ese que se armó del texto que criticaban al gobierno actual. Por lo tanto, la moción que termina votando la Cámara de Diputados es una moción que critica la situación actual de la seguridad pública y la gestión del gobierno actual. Entonces, si uno mira lo que ha sido Cabildo Abierto en este proceso de la coalición, pero enfocado en el tema de seguridad pública, venía, digamos, anunciándose una posible resolución hacia este lado. Por lo tanto, no debería haber tanta sorpresa, porque ya había sido anunciado, incluso en aquella conferencia de Manini y de Cabildo Abierto en su conjunto, declarando que se quedaba en la coalición, pero que iba a poner foco, entre otros temas, en la seguridad pública. Es verdad. Aparecía como un anuncio de lo que podía llegar a ser. Quizás las formas hayan sorprendido a los socios de la coalición. Entonces, acá Cabildo marcó un punto de inflexión en la relación, en que el ministro sale sin los votos de apoyo del conjunto de la coalición, como había sido en interpelaciones anteriores. Ahora, luego, ¿qué pasa cuando se tiene que votar esta moción de censura que plantea la oposición de gobierno? Ahí no acompañó Cabildo finalmente. No, claro, la moción presentada por Cabildo no tenía la censura. La censura es la tercera moción presentada, es decir, estaba la moción del oficialismo de declarar satisfactorias las explicaciones del ministro, la moción de Cabildo Abierto con esas críticas a los dos ejes, digamos, de gobierno, digamos, el anterior y el actual, y apareció la moción de censura presentada por el Frente Amplio. Ahí, claramente, Cabildo Abierto no acompañó y, por lo tanto, la moción de censura no es aprobada, ¿no? Entonces, ahí lo que queda es, digamos, una situación donde el ministro había quedado sin el apoyo explícito parlamentario, pero termina siendo, de alguna forma, la moción de censura fortaleciendo la imagen del ministro, porque en definitiva no es censurado. Es decir, lo que de alguna forma había sido resultado de la interpelación terminada el jueves pasado, cambia levemente, si bien queda el antecedente de la interpelación, cambia al no aprobarse la moción de censura. Ahora, no es la primera vez que Cabildo se muestra de alguna manera más firme al comienzo o de forma declarativa y luego recula cuando tiene que dar los votos para algo. Recuerdo la interpelación por el puerto, por ejemplo, entre otras cosas, que hacen sus salvedades, ponen arriba de la mesa sus matices, pero luego en los hechos terminan votando en conjunto con toda la coalición de gobierno, ¿no? Bueno, sí. Ha sido así y creo que en el fondo lo que se esperaba del resto de los socios de la coalición es que sucediera lo mismo. Es decir, que Cabildo Abierto efectivamente expresara sus molestias en sala, incluso hasta presentar una moción
pero que la retirara. De hecho, hubo declaraciones posteriores que de alguna forma mostraban que la idea o la esperanza que había era que Cabildo Abierto retirara esa moción, es decir, la presenta pero la retira y de alguna forma hace el mismo juego, y no fue lo que sucedió. Sí, de hecho, lo que no hizo fue votar la censura. Bien. Ahora, ¿cómo queda el vínculo de la coalición? Esta pregunta que reiteramos siempre a los políticos. Bueno, ¿está en juego la continuidad de la coalición o no necesariamente? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, no hay dudas que Cabildo Abierto ha marcado sus diferencias, esto que decías, las ha marcado, pero después apoyó. Claro. En este caso ya empieza a jugar algo que incluso en el discurso de cierre que hace Perrone, termina diciendo: no se acabó el recreo, ¿no? De alguna forma rescatando esa promesa electoral o ese eslogan electoral utilizado por Manini de se terminó el recreo. Bueno, no se terminó, y eso es lo que plantea Cabildo Abierto. Eso tensionó claramente la interna de la coalición. Han aparecido otros hechos que también van tensionando la interna de la coalición, pero creo que, digamos, en términos generales, desde el punto de vista estrictamente político, no parece razonable pensar que esto sea un fin de la coalición. Entre otras cosas, puede estar la rendición de cuentas, porque también hay otras leyes en discusión que son de interés para Cabildo y hay otras que son de interés de los otros socios, pero sí aparece claramente una afectación de los vínculos personales y de confianza personal entre los distintos socios de la coalición y puntualmente entre Cabildo y los socios, y creo que recíproca, porque incluso en las últimas filtraciones que hubo, hay, por un lado, una declaración que de alguna forma afecta a la confianza o muestra la falta de confianza desde Cabildo hacia los socios, y también desde los socios ha habido declaraciones de falta de confianza hacia Cabildo Abierto. Bien, pienso en estos perfiles que también se van marcando ante la proximidad de las elecciones. Pero, Eduardo, una cortita para cerrar. ¿Cómo ves la interna de Cabildo, sobre todo con estos cambios en el Ministerio de Vivienda, que está a cargo justamente de este partido, la renuncia de un hombre de confianza de la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira? ¿Cómo se dice este tema? Bueno, a ver, acá, por las declaraciones que hay y lo que se filtra por la prensa, hay dos situaciones distintas, que hay que ver cómo se resuelve, digamos, en el transcurso del tiempo. No ha sido pública, o por lo menos no la he visto, la carta de renuncia, por ejemplo, de Chereta, que es importante el tono que tiene. Por un lado, cuando asume un ministro, trata de tener su equipo, y eso parece razonable. Ahora, hay cuestiones internas que salen a la luz que muestran efectivamente que hay criterios distintos, por lo menos en cuánto se mantienen los equipos o cuánto se cambian. Esto, digo, creo que va a ser más de cómo evoluciona el propio Ministerio de Vivienda, cómo evoluciona la interna de Cabildo, no solamente lo que pasa adentro, sino también cómo sigue hacia adelante el vínculo con los socios, porque también ahí hay diferentes posturas, no solamente políticas, sino también del lugar que ocupan. No es lo mismo estar adentro del Ejecutivo en el Consejo de Ministros que estar en el Parlamento en una discusión de todos los partidos, ¿no? Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo, Eduardo, y te esperamos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Seguimos haciendo